Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de lunes 9 de mayo del año en curso, del año del Señor 2022. Y antes de partir, les cuento y les recuerdo que mi libro Insurrección, para aquellos que estén interesados, los que no están interesados, por supuesto, no me den pelota. Los interesados no sigan postergando la compra porque ya están quedando muy pocos ejemplares. Todo lo que les he dicho acerca de lo rápido que se agota es total y completamente cierto. Por eso que se agotaron 3 ediciones anteriores en menos tiempo de lo que cuesta contarlo. Yo nunca había vendido con tanta rapidez libros míos, editados por otra editorial. Ahora estoy editando con mi propia editorial, se podría decir. Sí, pues mi propia editorial se han ido muy rápido. Entonces, los interesados en este libro que muestra lo que yo creo que fue las situaciones que se vieron en octubre y que han tenido consecuencias hasta el día de hoy, un mecanismo insurreccional, no una explosión social como lo pintó la demagogia izquierdista y los tontones de los medios de comunicación, sino que un evento insurreccional organizado hasta el último detalle, que naturalmente fue acompañado por elementos, llamémoslo entre comillas, sociales, si podemos darle ese nombre a las bandas que salen a quemar o a vandalizar o a saquear. Pueden darle el nombre estallido social si desean, darle así un aire más. ¿Cómo lo hace este actual gobierno, no? Ya vamos a entrar a eso. Insurrección, estimados amigos, junto con este libro, ya saben, hay otros que están ahí disponibles para ustedes, como este, de Quevedo, el ciego este divertido, uno de los personajes del mundo de los personajes de dibujos, de caricaturas del pasado que ya no existen. Y es bueno ver este tipo de dibujos que ya no se hacen. Ya no se hacen dibujos tan buenos como estos. Ahora todo es en el estilo de los animes japoneses, con unas mujeres, una niña con un ojo gigante y siempre lloroso. Espantosa. Bueno, ya entro en materia. Dado que el tema de la violencia, tanto en la Araucanía como incluso hasta en los colegios, porque ahora tenemos hasta colegiales que están en la onda de matonear, de destruir, de saquear o de amenazar con matar a la gente. Hubo hace un par de semanas atrás un episodio en que se descubrió a unos cabros en esa onda de amenazar con liquidar a los... Bueno, es una violencia verbal y a veces física también, o sea, a menudo física, con consecuencias letales, brutal. Entonces se ha ido instalando como uno de los principales temas. Siempre ha estado en el primer lugar o segundo lugar del interés del público el tema de la delincuencia, pero ahora ya no es ni siquiera la delincuencia, ahora es la violencia. Delincuencia, violencia, actos entre comillas revolucionarios violentos, violencia en todos los niveles. ¿Para qué hablamos? La violencia verbal que uno, los que están metidos en ese mundo, yo no, el mundo de las redes sociales, donde la violencia verbal, cosa de todos los días, es el lenguaje de las redes sociales. Bien, en ese ambiente, el señor presidente Gabriel Boric llamó a un acuerdo nacional ¿cómo lo llaman ahora? Transversal de todas las fuerzas políticas para contener la violencia. La violencia así en general. No especificó cuál es violencia y cómo se contiene cada una de ellas y de qué manera. Todo esto es de una vaguedad tremenda y me recuerda a mí el papel que cumplió Boric en la segunda vuelta electoral, cuando después de la derrota en la primera vuelta con Kast, entonces se anduvieron asustando los jefes, los mandamases, los que mueven los hilos de Boris detrás, es básicamente el Partido Comunista. Y entonces lo hicieron, tocaron unos cuantos botones y lo reprogramaron para que hiciera el papel del hombre, del socialdemócrata, cuento en el que cayeron incluso algunos ex amigos míos que me demostraron así después de 30 años de conocerlo, que su inteligencia era bastante limitada, por lo menos en esos campos. Se comieron completo el cuento y mucha gente entonces se tranquilizó, tenían otras razones también. Muchos eran votantes contra Kast más que a favor de Boric. Otros se enamoraron de la juventud, de todas estas ideas vagas y bastante estúpidas que siempre giran alrededor de los jóvenes, como si los jóvenes fueran realmente a traer un renacimiento del mundo. No traen ningún renacimiento del mundo. La única novedad que ofrecen es su inexperiencia, muchas veces también su torpeza y su ignorancia. En fin. Entonces ahora programaron de nuevo a Boric y está en la onda de
hacer algo contra la violencia. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo? Un acuerdo nacional o transversal de todas las fuerzas políticas. Señor Boris, ya existe tácitamente ese acuerdo. La derecha no ha hecho otra cosa desde hace rato que estar pidiendo medidas contra la violencia en la forma de leyes, en la forma de actos del Estado, del gobierno. En cuanto a la población en general, ¿usted cree, señor presidente, que hay mucha gente en el país que quiere seguir con violencia? O sea, no se requiere ser un genio. Hasta usted puede entender que por lo menos el 80% de los chilenos, dejemos un 20% reservado, dejemos esos escaños reservados para los violentistas profesionales, los miembros de la CAM, de otras organizaciones, las bandas de narcotraficantes, las bandas de delincuentes, los estudiantes tontones, las universidades que se suman siempre a estas causas, entre comillas, heroicas. Pongamos que toda esa gente suma un 20%. El 80% del país quiere que se contenga la violencia, llámelo usted como quiera, acuerdo transversal. No necesita pedirlo, ya está ahí tácitamente. Entonces venir a pedirlo es hacer lo que ya hizo en la segunda vuelta, o sea, tratar ciertos temas que le parecen a usted que tienen buena audición y disimular sus verdaderas intenciones, que son completamente distintas. Usted mismo en un Twitter que se lo borraron en pocos minutos, habló de cómo las revoluciones se inician con lo que llamó ni siquiera violencia, sino que ahí también mintió y usó otra expresión, con rebeldía y fuerza, para no decir violencia. Rebeldía es una palabreja que siempre ha tenido buena prensa. Se supone que siempre los rebeldes son los idealistas que se rebelan contra las injusticias. Muchas veces son simplemente unos patipelados, incompetentes y fracasados que se rebelan contra su propia vida, contra su propia incompetencia, pateando los tableros. Pero en fin, dejémoslo ahí. No necesita llamar a nadie, a ningún acuerdo. Además, no es a estas alturas, dada como están las cosas, no es con acuerdos, con firmas de papeles, con una reunión en que salen todos tomados de la mano, con que se combate la violencia que ahora existe. La violencia que ahora existe, que se manifiesta en un plano físico directo, se combate con medios físicos directos. Del mismo modo que una fiebre, que una infección, no se combate empezando a hacer una reunión médica para ver cuáles son las causas originales, las causas profundas. Usted le pone una inyección de antibiótico. Eso es. Hay que inmediatamente tomar las medidas que corresponden de acuerdo al nivel, a la fenomenalidad de lo que se está combatiendo. Entonces aquí lo que requiere la CAM es que se emplee contra ellos la policía y las Fuerzas Armadas. Punto. No necesitamos este circo político de un acuerdo nacional. No necesita llamar a nadie. Todos van a sumarse menos los terroristas y todos los demás personajes que mencioné. No necesita llamar a nadie. Y menos que nadie a la derecha. Más bien, si tiene que llamar a grupos políticos, llame a los de su propio sector, que se han opuesto sistemáticamente en el gobierno anterior y en todos los gobiernos se van a seguir oponiendo, y ahora con mayor razón, a cualquier medida que signifique combatir a los compañeros revolucionarios, a los camaradas de lucha, a los agentes del cambio. O sea, llámelos a ellos. No llame un acuerdo transversal, llame un acuerdo que es imposible, por cierto, a su sector, que se manifieste que van a seguir en esa misma postura todos ellos. Entonces, este llamamiento es un volador de luces, es un gesto publicitario, como los de la segunda vuelta. No significa absolutamente nada. No necesita llamar a nadie el presidente de la República para combatir a los llamados combatientes de la CAM o de los demás grupos. Tiene que simplemente usar los recursos que tiene el Estado en sus manos, teóricamente que son las fuerzas policiales, carabineros, investigaciones y las Fuerzas Armadas. No tiene que llamar a nadie. Y si tiene miedo a que no va a ser apoyado, el 80% del país lo va a apoyar. El otro 20% ya sabemos lo que quieren. A ellos les gusta la violencia. Ellos son parte de la violencia, a veces son partícipes de la violencia y no solamente parte. A veces son incluso protagonistas, ayudistas, vitorean, están de acuerdo. Vaya usted a las universidades más revolucionarias, a las escuelas más revolucionarias, y hable con los tontones que están ahí, los dirigentes, los vociferantes, los que se pasan rayando muros y llamando a paros, movilizaciones, nada de estudio, por supuesto. Eso es un poquito difícil. Vea usted pues, qué es lo que piensan de la violencia. A ver si los llama a un acuerdo.
Lo que usted necesita es actuar, no hacer llamamientos. Pero no lo va a hacer, por supuesto. Lo que se necesitaría, digamos, mejor. Llamar a acuerdo no cuesta nada. Cualquiera llama a acuerdo. Yo también puedo asomarme por la ventana y gritar, llamo a un acuerdo. ¿Y qué efecto tiene eso en la vida práctica? En el caso suyo, como presidente de la República, tiene el efecto de hacer pensar a algunos, porque los hueones no faltan nunca, son los que votaron por usted en masa, que no son de la izquierda, pero veían en usted la renovación. Eso, capaz, por una de esas, se tragan un camelo, se los tragan todos. El tonto sigue siendo así toda la vida. Así que es simplemente un artefacto publicitario, político publicitario, este acuerdo. Respecto a esto, y entre paréntesis, antes de pasar al respecto a esto, en su sector son incapaces, no digamos de actuar, sino que incluso de decir, de mencionar las cosas por su nombre. Entonces ya no hablan de terrorismo, o sea, nunca han hablado de terrorismo, sino que hablan ahora de las bandas organizadas. Bueno, obviamente que los terroristas son bandas organizadas, pero también lo son los delincuentes. Cualquier grupo que para cualquier cosa se organiza, mejor o peor, pero se organiza. ¿Qué está usted aportando de nuevo? ¿Qué está aportando la izquierda con hablar ahora de las bandas organizadas? Tal vez se trata de que, voy a ponerme en el mejor de los casos, que van a actuar, pero no pueden actuar con la retórica oficial de su sector. No pueden decir, vamos a actuar contra los terroristas, sino que tienen que decir, vamos a actuar contra las bandas organizadas. No pueden decir, vamos a instaurar un estado de excepción, sino que tienen que decir, vamos a cambiar las leyes o alguna cosa para darle protección a las vías estratégicas, a las carreteras. No pueden mirar la verdad cara a cara. No pueden decir las cosas como son. A mí me recuerdan, Boris y todos los demás, toda esta tribu que ocupó la moneda, me recuerdan los personajes de esa novela 1984 de Orwell, donde también el lenguaje estaba hecho para disimular la verdad que no se podía decir. Entonces, era una sociedad, la de 1984, eran 3 sociedades distintas, como 3 imperios o 3 grandes sociedades mundiales, que pasaban en guerra unos con otros porque les convenía. De repente cambiaban de alianza, de repente la A con B estaba contra C, de repente C con B contra A, lo mismo. La cosa era mantener el estado de guerra que les era funcional. Entonces, el Ministerio de Guerra no se llamaba Ministerio de Guerra, se llamaba el Ministerio de la Paz. Y muchas otras cosas, eso se llamaba el doble hablar. Double talking, perdón. Aquí tenemos double talking. No es estado de excepción, sino que se está hablando de cambiar no sé qué cosa y declarar que hay que proteger con Fuerzas Armadas las vías de comunicaciones. No se puede hablar de terrorismo, entonces se habla de bandas organizadas. Bueno, a mí no me importa si quieren cambiar el lenguaje porque no pueden tolerar la verdad, no pueden decir las cosas frente a frente, porque estallan como coalición, se hacen pedazos. Y se hacen pedazos internamente porque ellos creen en todas esas tonterías que dicen. Entonces, claro, la realidad por un lado los presiona todos los días. La realidad, como lo he dicho 1000 veces, se está encargando de desmoronar este gobierno, de desmoronar su sistema de ideas, de desmoronar su sistema de valores, de desmoronar sus coaliciones. La realidad es que es implacable. Entonces, en medio de este desmoronamiento, y que se ven obligados a tomar medidas o siquiera pensar que las van a tomar, quizás tampoco las tomen, lo primero que hacen es cambiar el lenguaje, doble hablar. Entonces ahora no va a haber estado de excepción, pero va a haber un estado que es excepcional, llamémoslo así. No va a haber un ataque contra los terroristas, sino que contra bandas organizadas que parece que infunden pánico en la población. O sea, va a ser no una ley antiterrorista, sino una ley antipánico o algo así. Bien. Mientras tanto, y a propósito de eso, un dirigente, no me acuerdo si es senador este gallo que cresta, era lo mismo. Un señor Macaya de la UDI dijo lo siguiente, pero lo voy a decir después de entrar a mi primer bloque, estimados amigos. ¿Ustedes me permitirán? ¿Sí? Inviertanusa.cl es el lugar al cual usted tiene que acudir si quiere invertir en Estados Unidos, aunque no sepa nada de cómo hacerlo. Nada. Usted prende el computador, entra a inviertanusa.cl, manifiesta su intención de invertir, no saben qué, cómo, qué. Ellos le van a mostrar primero que nada opciones de inversión en el campo de la franquicia y en el campo inmobiliario, miles.
Segundo, una vez que usted finalmente tomó una decisión, le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos. Todo este proceso, por supuesto, no es instantáneo, pero es lo que van a hacer por usted. Le van a conseguir créditos, préstamos en esa banca norteamericana. Lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para manejar sus negocios ahí mismo, le van a conseguir viceresidencia. Todo esto en inviertanusa.cl. Continúo con GESCO, G-E-S-C-O, empresa líder en aseo, que ofrece servicios de este tipo en oficinas, empresas, instituciones, centros comerciales, incluyendo la jardinería. Si usted tiene jardín, ellos también le amononan, le mantienen el jardín. Tienen más de 10 años de experiencia en el mercado. Uno creo que es el grupo más grande de todos que hace esto. Y su eficiencia es tal que han ganado todas las licitaciones que se han presentado para estos efectos. Algunos de los clientes en el sector público, en edificios patrimoniales del sector público, ojo, para los cuales hay que tener un especial cuidado, se requiere gente del mayor nivel para hacer este trabajo. La Biblioteca Nacional, edificio público, digamos, con valor patrimonial. Museo Nacional de Bellas Artes, la misma cosa. Palacio Cauciño, ¿para qué les digo? Municipalidad de Santiago, uno de los edificios más viejos de Santiago. Municipalidad de Ñuñoa, muy bonita el edificio, no sé cómo será la administración. Servicio Médico Legal, RAI de Salud de Santiago, todos están ocupando los servicios de GESCO, que si llega a su empresa, a su institución, sin costo adicional, lo primero que hace es una sanitización completa del lugar con los métodos que ellos tienen. GESCO, estimados amigos. Otra empresa importante para quienes importan de Estados Unidos mercancías en volumen es Fastmark, embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago, gestión de compras internacionales. Es bueno tener, si uno es una empresa que necesita estar trayendo máquinas, herramientas, determinados productos, qué sé yo, que se producen en Estados Unidos, tener un buen courier que lo haga, que sea responsable, que cumple con las métodos, que tiene precios adecuados, todo. Un particular también puede recurrir a los servicios de Fastmark, pero se especializan en empresas. Así es que si usted está empezando o ya empezó hace rato, no está del todo conforme con los servicios de entrega o de despacho de mercadería, póngase en contacto con Fastmark. Y para tener platita contante y sonante para hacer negocios de inversión, terreno, lo que sea, Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. El más rápido para vender lo que usted le ponga en sus manos. Una casa, un departamento, un terreno, un bien inmobiliario. Es el más rápido de todos por un montón de razones que ya se les he explicado. Pónganse en contacto con él si quieren tener la plata ahora, no en 6 meses más o en un año más. Y termino este bloque con Climo, que es el que me permite estar, a pesar de que el día está muy oscuro, muy frío, domingo en la tarde, te recordarán. Y miren cómo estoy yo, porque tengo Climo. Yo puedo estar así, podría estar incluso sin la camiseta, pero me daría un poco plancha, porque yo pongo la temperatura que quiero, 21, de repente pongo más, de repente pongo menos. El aparato, que ustedes no lo escuchan porque es silencioso, está a la pasadita filtrando el aire. Para mí es muy importante porque soy alérgico, filtra todas las partículas. Usted de vez en cuando saca una cosa, es muy fácil de limpiar el filtro, se limpia en 5 minutos y listo. Son los mejores equipos, la mejor instalación, la mejor mantención. Usted está viendo que ahora hay una promoción de la instalación, de la mantención. Son equipos de primera categoría y por algo ganaron 2 premios internacionales. El Climo ha ganado ya 2 premios internacionales, amigos. No se equivoque. Si usted cree que todas las empresas instalan lo mismo, están muy equivocados. No instalan lo mismo, se parecen los equipos por fuera, pero por dentro no. Y la instalación, sobre todo, y la mantención es una cosa que depende de la calidad del personal humano, y eso Climo tiene lo mejor del mercado. miclimo.com, estimados amigos. Bueno, estábamos en Macaya. Perdone, señor Macaya, que no sé cuál es su cargo, pero yo en general, usted se habrá dado cuenta que soy un poquito autista, ¿no? Con las personas. Bueno, este señor
parece que se ha reunido no pocas veces con el presidente Boric, ahora y antes. Parece que tienen una buena relación. Yo creo que no es difícil tener una buena relación personal con Boric, por algo está ahí en la presidencia, por algo lo eligieron a él, los manda más el Partido Comunista y otros, porque es el hombre adecuado para ¿cómo se dice?, para emborrachar la perdiz. Así que yo creo que yo voy a hablar con él y creo que no tendría problema. Bueno, Macaya ha hablado con él y Macaya le ha estado predicando a este rostro sonriente que debe ser como el muro de los lamentos. Usted habla y habla y habla y no pasa nada. Y le ha dicho que para llegar a este acuerdo, tienen que cambiar su agenda. Tienen que cambiar algo, dijo, para ser más suave. Tienen que cambiar algo su agenda. Se refiere a este tema, ¿no? Pero eso es absolutamente imposible. Es como ir a decirle al Papa, mire, usted tiene que dejar de creer un poco en Jesucristo. Es ridículo. El señor Boric cree en todo lo que está sucediendo. O sea, digo creer en el sentido de estar coincidir en los valores y lo que llamémoslo, a ver cómo lo voy a llamar, en la lucha del pueblo mapuche, que no existe, existe el pueblo chileno, y existen personas de etnia mapuche, como yo soy de etnia francesa, alemana, etcétera, y un poquito judía también. Eso. Existen personas de etnia árabe, existen personas de etnia de todas las partes, pero solamente hay un pueblo, el pueblo chileno. Él cree en eso, Boris cree en eso, cree en las luchas del pueblo chileno. Tiene una cercanía, quizás ni siquiera la podría expresar con conceptos, es medio difícil pedirle eso a la gente de izquierda que explique las cosas con precisión conceptual, pero sus sentimientos son relativamente cercanos con los luchadores. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo Macaya? Que deje de creer en Jesucristo el Papa, que deje de considerarlos unos luchadores sociales y los empiece a considerar como lo que son, como delincuentes y criminales, que todo ese sector, suponiendo que Boris se pegara esa voltereta absolutamente inconcebible, pero si lo hiciera el sector que apoya, que llevó a Boris a donde está, que lo mantiene ahí donde está, ¿va a cambiar? ¿Qué tendría que pasar?, preguntó la otra vez alguien en el Congreso. Creo que se lo preguntaron a Isquia Siches. ¿Qué es lo que tendría que pasar en la Araucanía para que hagan algo? No, yo realmente no sé. ¿A cuánta gente tendrían que matar en un evento de un ataque a un lugar? ¿A 50 personas? ¿A 100? ¿Cuál es el número más allá del cual dejan de decir simplemente vamos a perseguir a quienes resulten responsables? ¿Cuál es la cantidad de incendios que tienen que ocurrir? ¿Tienen que poner en llama una ciudad completa? ¿Tienen que matar a más de 100, 200 personas? Yo creo que no tienen límite. Yo creo que siempre encontrarían una manera de reinterpretar los hechos y a lo más expresar que es lamentable, pero esto tiene causas profundas. La culpa es de los españoles que llegaron en el siglo XV, el siglo XVI. Entonces le está pidiendo un imposible. Le está pidiendo que deje de ser lo que es. Eso es lo que le está pidiendo. Bueno, absurdo. Vamos ahora a don Mario Marcel, el único o uno de los dos únicos ministros que sean considerados con algún grado de respeto por la gente, como se manifiesta en la encuesta. Estuvo hablando de los impuestos en entrevistas que se dieron este fin de semana y dijo que aquí el tema no era de los impuestos a los súper ricos, sino que este es un impuesto, los impuestos son a la riqueza, porque dijo que todo esto en el contexto de las reformas profundas. Las reformas profundas de este gobierno, que lo definen como gobierno, requieren financiamiento. Hay que regalarle cosas a mucha gente, así que hay que financiar. Entonces dice que eso está muy asociado a los impuestos. Pero no se trata de los impuestos a los súper ricos, sino a la riqueza. Yo no sé si con esto habrá querido suavizar la cosa. Esto de los súper ricos suena como... La riqueza suena más. Los súper ricos son una categoría que envuelve a un grupo de personas que son los que tienen, no sé qué límite ellos tenían para definir a alguien como súper rico, pero es una categoría o una clase de personas. Mientras que riqueza es una clase de atributos. La riqueza. ¿Cómo la definen a esta riqueza a la cual sí que hay que cargarle la mano? ¿Cuál es el concepto de riqueza que tienen? En términos monetarios, no pido más, no tengo idea. Pero
Esto que quizás algunos considerarán como una especie de suavizamiento de la mirada de este gobierno respecto a los impuestos es exactamente lo contrario. Porque los súper ricos, por lo que dije, es una categoría específica de individuos que son por definición muy pocos. ¿Cuántos son los súper ricos que pueden haber en Chile? ¿El 1 por 1000? No sé, pero una cantidad muy pequeña. En cambio, la riqueza, que es un atributo, que se puede definir de muchas maneras, es por definición un concepto elástico que usted lo puede extender, enanchar o alargar todo lo que quiera, y por lo tanto es potencialmente mucho más abarcador por definición que el de súper rico. Está claro, ¿no? Mucho más abarcador. Puede involucrar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, puede que el día de mañana se considere que el impuesto a la riqueza debe abarcar, pongamos por caso, un profesional que le va bien, una persona que gana entre 3 y 5 millones o 6 millones al mes, pongamos. Hay muchos profesionales que ganan en ese rango. El día de mañana pueden definir que eso es riqueza y que a estas personas hay que apretarles más, y que es esto de que paguen el 40%, si boletean el 45%, que paguen el 65%. O incluso si el límite está más arriba, profesionales o comerciantes que ganan 10, 15 millones de pesos mensuales, que tienen pequeñas empresas que producen eso. Todavía no es mucha plata, pero ellos pueden definir la riqueza como se les dé la gana. Podrían llegar al día de mañana a decir de que la riqueza es cualquier persona que gane más de 100, un palo. Es mucho más abarcable y sobre todo es mucho más flexible. Usted puede redefinir la riqueza todas las veces que quiera. Pero hay más. Y esto nunca lo han entendido la izquierda. Nunca lo han entendido los picados, los resentidos, que miran siempre a los de arriba, que ganan más plata, que tienen más plata, como pecadores, como criminales, como abusadores, como explotadores, que cometieron un crimen en un momento, en un pecado original, y por eso son ricos, y hay que castigarlo, hay que sacarle, hay que meterle la mano al bolsillo. Y no entienden que la riqueza de un país, o la riqueza de un grupo de personas, pongamos a este profesional que gana 5 palos al mes. Entonces tiene 5 palos al mes. Y con esos 5 palos al mes resulta que el tipo se compró una buena casa porque pudo ahorrar, entonces pudo obtener un buen crédito, tiene un auto bueno, más o menos nuevo, entonces va de vacaciones, entonces está nadando, flotando como rico más pato en el mundo de la riqueza. Por esa simple razón de su ingreso monetario. Pero ¿cuál es la verdadera riqueza de ese profesional? Es una riqueza mental sin la cual un país no funciona. Los que les va bien en la vida económicamente no son simplemente los narcotraficantes o los ladrones que asaltaron con un portonazo o que abrieron la bóveda de un banco. Esos son delincuentes. En general, en el 99% de los casos, las personas que ganan más es porque aportan más, porque son más, sus actividades son más importantes, son más productivas para la sociedad, son más necesarias para la sociedad, generan cosas que no habían. Si son profesionales, por sus servicios, por lo que producen, por su intelecto, por sus conocimientos. Si son empresarios, por las actividades que iniciaron, por los empleos que producen, que dan, ofrecen, por las inversiones que luego llevan a cabo en otras partes. Todo eso va enriqueciendo a la sociedad. La riqueza no es meramente un tema monetario, de que alguien tiene un bolsillo lleno de billetes. La persona que tiene el bolsillo lleno de billetes normalmente es una persona que tiene la cabeza llena de neuronas. Salvo los delincuentes, que los estoy dejando de lado automáticamente. Salvo alguien que se ganó el loto, pero incluso el que se ganó el loto, como hemos conocido todos muchas historias, si no tiene algo dentro de la cabeza, a los 2 años va a haber perdido la plata, la va a haber malgastado. La riqueza de un país son sus sectores más productivos. Eso involucra a los que invierten, a los que generan nuevas actividades, a los emprendedores, a los profesionales de primer nivel. Voy a incluir también a los ejecutivos de calidad, los que realmente ejecutan cosas, los profesores que enseñan. Esos son la riqueza del país. Y si ganan más, es por eso. Algunos de esos lamentablemente no ganan más. Los profesores no ganan mucho. Pero, en fin, hay excepciones desde luego. Yo estoy generalizando acá. Toda generalización admite, casi por definición, excepciones. Y esto es una generalización, esto que estoy diciendo también admite excepciones.
Entonces cuando dicen vamos a sacarle plata a algunos para darle a otros, vamos a meterle la mano al bolsillo a los ricos, lo que están diciendo es vamos a castigar al sector más productivo de la sociedad, castigarlo por haber sido tan productivo, lo cual le ha producido no solamente riqueza al país en su conjunto, porque la actividad económica no se vuelca en el vacío, se vuelca a un país. Lo que yo creo, lo que yo emprendo, lo que yo invierto se convierte en cosas que hago en mi país y que generan empleo, generan nuevos servicios, nuevas mercancías. No estoy produciendo algo para mí solamente. A esas personas que son la sal de la tierra, que son Atlas, ojo con la rebelión de Atlas, lean esa novela de Ayn Rand a propósito, a esa gente no se la puede castigar, pues. En países enfermos de envidiosos y de resentido que tienen una historia de luchas de resentido. Lamentablemente es lo que ocurre. En sociedades más que tienen otro origen cultural, ocurre lo contrario. Vayan ustedes a Estados Unidos y vea usted cómo se trata a las personas, a los Elon Musk, a los Bill Gates, a los altos profesionales, a la gente que gana plata por todo eso. No los miran con rabia, no los miran con envidia, no los tratan de joder, no les tratan de meter la mano al bolsillo. Los cabros quieren ser como ellos, quieren ser como Elon Musk, quieren ser como Bill Gates, quieren crear cosas, quieren ganar plata, pero ganar plata porque están produciendo cuestiones con su cabeza. Y la sociedad los admira, los sostiene, por lo menos no los persigue, por lo menos no es una actitud masiva de la persecución. Entonces, ojo con esto de seguir este esquema tan simplón de que, bueno, si tienen más plata, saquémosle más plata para que tengamos para los más pobres. Como si los ricos son los malos de la película y los pobres son los buenos. Entonces hay que sacarle a los malos para darle a los buenos. No es tan sencilla la cuestión. Una sociedad que empieza a tirarle el cogote a la gallina en los huevos de oro se empobrece. Se va al dinero y se va la gente. Todos los días, y este fin de semana tuve otra noticia de otras personas, que uno me mandaron un mail, se están yendo. Se están yendo a un país oriental, no me acuerdo cuál era, Japón o dónde diablos. Creo que es Japón. No sé por qué, a Japón, pero así es. La cantidad de gente, toda gente con riqueza aquí, gente que produjo, gente que son profesionales, gente que invirtió, gente que tiene empresa, se están yendo. Se están yendo. ¿Por qué? Porque les están metiendo la mano al bolsillo o porque tienen miedo que se las metan más y que ya su actividad sea para atender, bueno, ya sabemos a quién, a los desposeídos. Déjenme continuar con el próximo bloque. KM Millas. Amigos, si usted tiene muchas millas acumuladas por sus vuelos, mejor que vaya a kmmillas.cl y las cambie por plata, porque en cualquier momento las empresas aéreas se las van a cambiar por cero. Las borran. Usted se queda sin nada, parte de la casilla inicial. Antes que eso ocurra, si usted no va a usar esas millas en estos días, más le vale vaya a kmmillas.cl y cámbielas por plata. Hágame caso. Continúo con basedeadministradores.cl, un lugar en la red donde usted puede regodearse para buscar el mejor administrador para su edificio, porque en esa base hay currículum de cientos, miles de administradores con todos los detalles de sus vidas profesionales, para que usted realmente pueda escoger la persona que necesita, que quiere tener administrando su edificio, su condominio. Basedeadministradores.cl. No se base simplemente en el amigo de un amigo que le dijo que conoce a alguien, que a lo mejor conoce a alguien. Eso no funciona. Continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa, que ofrece la gran oportunidad de invertir en Portugal en condiciones estupendas, con la Golden Visa, que significa que usted se convierte en residente de Portugal con su familia entera, por invertir en Portugal. Es el plan que se llama goldenvisaportugal.cl, es el sitio donde está este procedimiento. Hay otros beneficios aparte de la Golden Visa, entre ellos, por ejemplo, el país mismo. Portugal es un país agradable, tranquilo, que recibe a la gente que va a invertir con agrado y no mirándolos con sospecha como es la costumbre en Chile. Los ricos son todos ladrones, asesinos, etcétera. No es lo que pasa en Portugal. De hecho, al revés. Son pocos los países en que está la persecución a la gente exitosa como en Chile. Es muy impresionante. Cuando uno sale se da cuenta de eso. Bueno, ahí está la oportunidad de invertir. La inversión mínima son 280.000 euros, que es plata, pero si usted la tiene o la puede conseguir, es una buena opción porque está además asociado a esta posibilidad, si usted quiere no solo de invertir fuera de Chile, sino que irse del país. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda,
un bufete de abogados que usted ubica en salinasyojeda.cl, que se ha especializado en temas civiles y por lo tanto, y los hechos así lo demuestran, tiene una muy buena tasa de éxitos legales porque los especialistas, los que no le hacen a todo un poco, sino que se especializan en algo, se conocen de taquito todos los procedimientos para que los clientes en temas de herencia, divorcio, contrato y situaciones civiles de cualquier tipo tengan muchas mejores posibilidades de ganar su caso. Las cosas que se juegan en un juzgado, en una corte, son importantes, vale la pena ir con los mejores, asesorado por los mejores. Bueno, como les decía, Marcel cambió el discurso de súper rico a la riqueza, de un grupo de individuos a un atributo. Pero eso lo hace más alarmante, diría yo, porque esto se puede ampliar hasta donde se quiera. Lo súper rico tiene ciertos límites. Usted puede tratar de, por supuesto, de llamar súper rico incluso a alguien que no sea tan súper rico, pero hay un cierto tope natural. Usted no puede llamar súper rico simplemente a un profesional que gana 5 palos al año, al mes. Súper rico ya estamos pensando en gente como los grandes jefes de familia de grandes consorcios empresariales. Es un número limitado de personas, es un número de personas específico. La riqueza no es un número de personas, es un atributo que usted puede definir como quiere y redefinir todas las veces que quiera. Así que esto no significa que se está aligerando la carga que pretende el gobierno asestarle, sino que al contrario. Y yo creo que una prueba de ello, aunque no es necesariamente iniciativa de este gobierno, es la sorpresita que han recibido, yo entre ellos, muchas personas que son propietarias de una casa porque estuvieron años ahorrando para el pie, para conseguirse el crédito hipotecario, después pagando años, haciendo todo un esfuerzo. Y vayan a ver ustedes lo que ha pasado con las contribuciones, con el reavalúo fiscal. A la gente le ha subido una proporción impresionante el pago de contribuciones. Hay gente que ya no puede pagar las contribuciones. Porque tuvieron plata para comprar la casa al pie, pudieron pagarla, pero después, bueno, fueron pasando los años, ¿no? Jubilaron, ya no tienen los ingresos de antes y se encuentran que tienen que pagar, no sé, pues depende de la casa, pero mucho más que antes. Mucho más que antes. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo. Hay gente que tiene que vender su casa e irse a vivir a cualquier porquería porque no podían pagar las contribuciones. Así hemos llegado. Bueno, como decía Alejandro Guillén, ¿no? Hay que meterle la mano al bolsillo de los ricos. Sigamos metiéndole la mano al bolsillo de los ricos, va a llegar un momento en que no va a haber nada dentro del bolsillo, y no van a haber ricos, y no va a haber bolsillo, y lo único que va a haber es pobreza generalizada, como ocurre siempre que se aplican estas estrategias impositivas a matar. Porque además del cálculo ahí, un mal cálculo matemático de lo que va a producir un impuesto que en realidad siempre produce menos, porque precisamente la base en que se aplica ese impuesto disminuye. Pero fuera de eso yo creo que hay un elemento motivacional de muchos sectores de izquierda de reventar a los de arriba, porque ellos son de abajo, son de clase media para abajo, son resentidos. Y ahora, otro tema, a propósito del cariz de este gobierno que les mencioné yo y de lo absurdo que es que Macaya de la UDI pretenda que cambie algo su agenda el señor Boric y por lo tanto todo el gobierno. La ministra de Justicia, que se llama Marcela Ríos, no sé de dónde salió esta señora, pero bueno, es de izquierda, es revolucionaria, es progresista, dijo que era prioritario el indulto a lo que llama ahora lo que ahora se llama los presos de la revuelta. Aquí tenemos otra vez, antes de continuar con esto, abro un pequeño paréntesis, otra vez el tema del doble hablar de la izquierda, la mentira, el eufemismo, la hipocresía. Ustedes recordarán que en un momento dado, las pocas personas que fueron detenidas por todo lo que hicieron en los días de octubre del año 19 y siguientes, y días siguientes, semanas siguientes, fueron llamados presos políticos. Pero era tan estúpida esa imputación que hasta ellos se dieron cuenta que la cosa no tenía tracción, que ese concepto no había ni una gota de agua en esa piscina. Entonces ahora se cambió por los presos de la revuelta. ¿Quiénes son los presos de la revuelta? Vea usted, yo lo invito a que vea, la información se puede obtener, cuáles son los actos por los cuales estas personas, que no son muchas, fueron detenidas, procesadas y finalmente sancionadas. Una fracción mínima de los que participaron, por cierto. Delitos.
Algunos saquearon, algunos incendiaron y saquearon, otros atacaron, fuerzas policiales, etcétera. Vandalismo, saqueo, ataque, agresión. Por eso fueron a dar a la justicia. Pero ya no son delincuentes, ya no son quebrantadores de la ley, sino que tampoco son presos políticos, eso sí, pero son los presos de la revuelta. Entonces, la ministra de Justicia considera una prioridad indultarlo. Yo creo que este es un caso único en la historia jurídica de todo, no solo de Chile, de todas las naciones, sociedades, imperios, tribus, hordas, bandas, de todos los tiempos, el que un ministro de Justicia indulte a delincuentes, quiera indultar como prioridad, supuestamente para la paz social. Esa es la explicación que dan, para conseguir paz social. Seguro van a salir convertidos de todos en monjes budistas los presos de la revuelta a predicar la paz. Seguro. Seguro. Esto es más estúpido y más peligroso que cuando la justicia deja suelto o libera a un criminal porque supuestamente ya estuvo algunos años y se rehabilitó, y al otro día vuelven a violar y vuelven a matar, como hemos visto miles de casos. Es el mismo proceso mental. Pero aquí es peor. Presos de la revuelta, o sea, las masas, doña Juanita, gente común y corriente, gente normal, gente decente, salió a las calles porque estaban desesperados de sufrir todos los atropellos a los derechos humanos que estaba generando el gobierno de Piñera y los anteriores, la concertación. De repente se convirtió todo eso en un infierno. Entonces millones de chilenos salieron con los ojos en blanco y con pañuelos blancos a la revuelta, sin cometer ningún acto de violencia. Esa es la imagen que tienen. Un ministro de Justicia considera prioritario dejar libre a delincuentes. Récord mundial. Bueno, dicho sea de paso, y a propósito de todas estas cosas que vemos todos los días una nueva, que hasta el fin de semana a mí me bombardean, el fin de semana algunas personas de buena voluntad, pero quizás un poquito excesivas, muy demasiado intensas para mi gusto, hasta los fines de semana que bueno, ustedes ven que yo no descanso los fines de semana, tampoco, pero trato de alejarme un poquito que sea la contingencia, y me vuelven a mandar y me mandan cuestiones. Todos los días veo cosas, o escucho cosas, o leo cosas que son simplemente dignas de una obra del teatro surrealista, y por lo tanto todos los días me hago la pregunta: ¿qué va a pasar con el plebiscito de salida? ¿Qué va a pasar si se aprueba? ¿Y qué va a pasar si se rechaza? Por el momento, tal como están las cosas, si el plebiscito es aprobado, si la proposición es aprobada, la izquierda, que ya se apoderó, como lo he dicho todas las veces, está en el Congreso, está en la moneda, están los colegios profesionales, están los sindicatos, están los colegios, están las universidades, están en la calle, y están tratando de estar, ya están adentro de las Fuerzas Armadas. Ya voy a ir a eso una vez más. Van a tener ahora todos los instrumentos para terminar de destruir Chile. Eso es lo que va a pasar. Van a destruir Chile. En primer lugar, se va a fragmentar territorialmente. Van a haber zonas que no van a ser Chile propiamente tal, porque van a tener incluso otra justicia, otra ley, otra forma de vida. La gente que son chilenos, gente, por ejemplo, la zona de la Araucanía, que han estado ahí por generaciones, sus familias creando riqueza, empastadas, lechería, qué sé yo, las actividades, se van a tener que ir para que los señores autóctonos, digamos, se dediquen otra vez a, no sé, por recolectar frutos que caen de los árboles y hacer materializar su cosmovisión, según dicen en la CAM. Eso va a pasar. Se va a demoler este país, que estaba creciendo, que estaba empezando a volar después de todos años de su historia, estaba finalmente empezando a levantar cabeza, saliendo del subdesarrollo oscuro, feo, demencial, oligofrénico, que es propio de América Latina en general. Estábamos empezando a sacar cabeza, y llegaron estos caballeros y estas damas furibundos. Eso va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si hay un rechazo? Y ese rechazo no puede ser eliminado, cambiado. Vamos a suponer que no hay una intervención electoral en el CERVEL ni ningún otro organismo, que no se atreven a tanto o que no lo logran, y hay un rechazo.
Ese rechazo va a ser de un significado muy grande, porque no va a ser solamente rechazo a una proposición constitucional, o sea, no va a ser meramente una postura negativa, decir esto no. Va a ser un rechazo de todo lo que está asociado a ese proyecto. Va a ser un rechazo en el fondo al gobierno de Boric, a toda la izquierda, a la oleada progresista. Ese es el rechazo que se va a expresar en el rechazo a la propuesta constitucional de la convención. No crea nadie que esto es meramente una cuestión particular. Ya no, nos gustó esto, no, todo sigue su curso. No, va a significar un rechazo global de todo lo que está ocurriendo en Chile desde hace 3, 4 años o 2 años. Toda esta oleada, este tsunami de caca, va a ser un rechazo que se va a expresar porque es la manera que va a estar a mano para expresarlo. La gente común y corriente no tiene otra manera de expresar esto hoy. No puede salir a la calle a vociferar porque se le vienen encima los energúmenos. Y además la gente común y corriente no está acostumbrada a ese tipo de, eso que llaman las movilizaciones. Pero tienen el evento electoral. Entonces, porque no estoy seguro, si se rechaza, va a ser un rechazo global. Y ante esa situación, los sectores más termocéfalos de la izquierda van a pretender incendiar el país de nuevo como lo hicieron en octubre del 19. Pero sea lo que sea que hagan, va a ser en un contexto distinto, va a ser en un contexto de rechazo de la ciudadanía, expresado en el rechazo a la propuesta constitucional. Va a ser entonces en un clima político y psicológico muy distinto al de octubre del año 19. Y entonces, esos que salgan, en la eventualidad del rechazo, repito, esos que salgan a tratar de incendiar el país para asustar otra vez a los pequeños burgueses, para asustar a los que ya asustaron la otra vez, pero que se han mamado las consecuencias de eso todo este tiempo. Bueno, no se puede hacer 2 veces la misma cosa. Se van a encontrar con una situación totalmente distinta. Van a tener a su mismo gobierno, pero ese gobierno va a estar ya no solo no va a ser simplemente el pato cojo, va a ser el pato inválido. No va a tener patas, ni alas, ni nada. Le va a quedar nada más que el pico para hablar. Ahí va a estar todavía hablando Boris, probablemente. Para eso lo tienen. Entonces, cualquiera que sea el costo que eso tenga, es infinitamente preferible al costo del apruebo. Esto lo dice. El apruebo no va a producir una avalancha de incendios, así de la noche a la mañana, supongo, porque en una de esas hasta para celebrar incendian y queman y saquean, como a la salida del estadio, que uno no sabe si ganaron o perdieron, pero igual vandalizan. Pero el costo es infinitamente inferior a lo que significaría el apruebo. Un costo a largo plazo y masivo. El otro costo, se los doy firmado aquí mismo, sería, si salen a dejar la crema, sería a muy corto plazo, muy localizado, y esta vez pagarían una pesada factura. Créanme que la próxima vez que esto ocurra, aunque tengan un gobierno de su signo, el costo va a ser muy distinto. O sea, va a haber un costo. La otra vez no lo hubo, literalmente. Por supuesto, los histéricos de la izquierda, como cierta señorita que va a otros países a hablar de la revuelta y de las torturas, de los helicópteros disparando, hubo algunas personas que las detuvieron, muy pocas, hubo algunas personas que recibieron un lumazo o algo así, pero fue una cuestión puntual al lado de la masa de eventos que se produjeron. Ustedes tienen que acordarse. Incluso hubo días en que no salía ni un carabinero a la calle. Supongo que si no se les ha olvidado. Bueno, ahora sería muy distinto. Entonces, esto es lo que veo hasta este minuto. Por supuesto, yo estoy, igual que usted, supeditado a las transformaciones velocísimas con que se están dando las cosas hoy en día, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y el sábado les hablé de cómo las Fuerzas Armadas son entidades verticales que si usted se apodera de la cabeza, en el fondo se apodera de toda la institución. Algunos podrán pensar que eso es una forma muy simplista de ver las cosas, evidentemente que es una forma simple, no simplista, simple. Hay otros factores que, como en todas las cosas de la vida, los vectores matemáticamente determinados pueden sufrir contingencias empíricas
accidentales y particulares que cambian un poco la trayectoria, pero uno no puede estar razonando, y es imposible razonar tomando en cuenta la interacción de todos los factores. Uno tiene que razonar un poco geométricamente, tomando en cuenta las principales líneas y trazando. Eso fue lo que analizamos el sábado. Si no ha visto el programa, yo le sugiero que lo vea porque yo creo que es interesante. Bueno, después de hacer ese programa me estuve enterando de la cantidad enorme de personas que el Partido Comunista ha metido en el Ministerio de Defensa. No se trata solo que esté ahí la Maya Fernández y un señor de un apellido judío alemán, que es el subsecretario, y algún 2 o 3 más. No, son muchos. Todos, o directamente o apenas indirectamente vinculados con el Partido Comunista. Estamos hablando de por los nombres que vi y que son expuestos en un medio que se llama El Líbero. Yo sugiero que lo busque en la internet. Son unas 15 a 20 personas, y probablemente son más, porque cada persona a su vez trae a su propio grupito, su propio equipito. Algunas personas me han comentado de que estas cosas no... Sí, claro, sí es verdad todo eso, pero aquí en Chile no, porque este es un ejército muy, muy conservador, muy apegado a las tradiciones, todo. ¿Creen ustedes que el ejército chileno es más tradicional y más apegado a las tradiciones y más conservador que lo que era el ejército del zar? El ejército del zar. ¿Y qué pasó con el ejército del zar? Mucho más conservador, aristocrático. Era un ejército aristocrático. Toda la oficialidad eran miembros de la nobleza rusa. ¿Y cuánto se demoraron los bolcheviques en destruir ese ejército y construir su propio ejército rojo? Y aquellos que no eran confiables, ¿cuánto se demoraron en ejecutarlos masivamente? Les conté el sábado precisamente que Stalin, un poquito antes que estallara la Segunda Guerra Mundial y que invadieran Rusia las fuerzas alemanas, él ejecutó como el 90% de la oficialidad del ejército rojo por sospecha. El tipo era un paranoico, un criminal, un infeliz, ojalá que existiera el infierno para que se esté quemando. Mató a millones de personas. Bueno, entre esas millones de personas, miles de oficiales. Ustedes dirán, bueno, sí, pero lo que pasa es que el ejército zarista fue muy destruido, quedó muy debilitado y prácticamente fue deshecho por los fracasos en la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, pasó eso. El ejército zarista fue muy debilitado, totalmente debilitado, destruido por su fracaso en la guerra en el frente oriental contra los alemanes, que le infligieron una derrota tras otra. Y eso facilitó la cosa. Es cierto. Pero hay otras cosas fuera de una derrota militar que pueden producir un trauma que debilite a una fuerza armada. Muchas otras cosas. Algunas son menos espectaculares que una granada de artillería cayendo en una trinchera. Entonces, la guerra ayudó enormemente, quizás fue un factor determinante para que el ejército zarista se desmoronara y por lo tanto el zar en un momento dado no tuvo ningún medio para contener a los bolcheviques. Y los bolcheviques luego pudieron armar un ejército a su gusto, a su pinta. Pero no solo las guerras desastrosas debilitan una fuerza armada. Capaz que en una de esas se pudiera decir, y yo creo que es un factor importante, que una fuerza armada se debilita por la corrupción. Cuando en una fuerza armada, en la cual es fundamental el tema de los valores, los principios y todo eso, resulta que una cantidad importante de altos oficiales está metido en enredos monetarios, en irregularidades financieras, eso no sé si equivaldrá a una guerra perdida. Pero, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es la textura ahora de este ejército chileno? No. Es un ejército, o era un ejército muy conservador, aunque tenía sus momentos un poco menos conservadores, por ejemplo, en los años 30. Pero no sabemos hasta qué punto ese cuerpo, que algunos todavía ven menos por una observación de los hechos que por un deseo, como una entidad firme que no va a haber ningún grupito político que la conquiste, que la colonice, y la ponga a su servicio. Los que piensan así están haciéndose un poco una ilusión. Yo no sé nada en términos de hasta qué punto pudiera estar debilitado las instituciones armadas de la República tal como eran o debieran ser, debido a estos temas
de años. No sé tampoco si, no creo, pero alguien podría pensar, como un tema de novela, que maquiavélicamente se les dieron todas las facilidades, no solamente a Fuerzas Armadas, sino que a Carabineros, para que hubiera una corrupción por la cantidad de dinero que entraba y las muchas maneras que era posible hacer un uso personal, hacer un aprovechamiento de eso. A lo mejor, conscientemente, calculadamente, se vertió el veneno en el sistema circulatorio de las Fuerzas Armadas. No sé. La historia lo va a decir por los próximos meses. Van a decir en qué estaba. Y ahora, amigos, hoy día no les voy a ganar nada a la guerra ruso-ucraniana, o más bien dicho ruso-europea. Voy a esperar algunos hechos que se están desarrollando en este momento para ver mañana de examinarlos mejor. Y voy a ir a mi libro. Antes, el libro que les voy a mostrar, les recuerdo compreoro.cl, que tiene un local físico en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso, para comprar oro y plata físicamente, lingotes, monedas, certificados por la Universidad Católica, para tener una reserva. Está en sus manos, que usted se la lleva en sus bolsillos donde quiere, la guarda donde quiere, y por lo tanto es una buena póliza de seguro financiero. Si no quiere tenerlo usted en su casa, lo puede dejar en la bóveda de Compreoro, pero ya es suyo, usted lo saca cuando quiere. Les recuerdo Patricia Stocker, un buffet encargado de promover la defensa, conservar, mantener, ¿qué más puedo decirle? Renovar, porque hay que renovarla de vez en cuando, sus marcas comerciales. Eso es muy importante. La marca comercial. No es un requisito legal que yo entienda. Usted va a poder vivirse en eso, puede pagar los impuestos, hacer funcionar, pero de repente tiene problemas por el tema de la marca y ya no puede funcionar porque llega un tipo a sacarles todo. patriciastocker.com, registre su marca. Notarios Press, ¿qué les digo? En minutos el proceso de tener un papel notarial en vez de estar horas instalado en la notaría. Usted en su casa llena los datos, los despacha, notariospress.cl los procesa y usted solamente va a la notaría unos minutos a retirar el papel. Continúo con Lavabo Club, ya saben, el detergente para la ropa, uno, para la loza, otro, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos renovables, ambos amistosos con el medio ambiente. Se lo digo personalmente porque yo uso uno de ellos todos los santos días, 2 veces al día lavo con esos detergentes, el detergente para la loza. Y yo que soy alérgico, tengo una piel de mierda, que con cualquier cosa jode mi piel, no tengo ningún problema. Lavabo Club. Y termino recordándoles espacioajedrez.com, donde usted no solamente puede conseguir estos productos que están a precios súper accesibles, con facilidad y con todo, sino que por el solo hecho de comprar, usted se gana 3 membresías de espacioajedrez.com y al tenerlas, usted puede recibir gratis, una cosa nomás les voy a nombrar. Un curso completo de ajedrez grabado en video. No es un cursito, un demo de 10 minutos, no. Son 32 clases de 1 hora y media cada una, más 24 documentos de apoyo. Y hay otro montón de videos que no se los voy a contar ahora. Otro montón, por ejemplo, uno más le voy a contar. Mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Si usted no sabe nada de nada. El libro que les voy a mostrar, lo tengo acá. Voy a seguir un poquito más con la onda tecnológica y científica antes de empezar a volver a mis viejos temas, libros de ciencia, de historia, de filosofía, qué sé yo. La era del vapor. El poder que condujo, que llevó, que empujó la revolución industrial. Ahí ustedes están viendo el esquema de una de las primeras locomotoras. Este libro es de Thomas Crump, una breve historia de la era del steam. Es una breve historia porque el libro no es muy largo, son 300 y tantas páginas en tamaño octavo, que se llama este tamaño, me parece. Súper entretenido, verifiqué que está en Amazon. Esto es cómo empezó la gran revolución que por primera vez liberó, o digamos, hizo que la humanidad obtuviera energía que no fuera simplemente de origen o muscular, músculos de animales o músculos humanos, o la fuerza del viento. El vapor. Miren, el vapor hizo posible la revolución industrial del siglo XIX, que partió un poquito antes, a finales del siglo XVIII, la máquina de vapor, pero ya la cosa agarró vuelo el siglo XIX.
Y con la revolución industrial y el vapor se generaron las condiciones para lo que vendría después, la energía eléctrica, los motores de combustión interna, todo lo que conocemos ahora, todo es resultado de la era del vapor. ¿Quiénes fueron los primeros que desarrollaron, se les ocurrió la idea del motor a vapor? ¿Cómo fueron los primeros modelos? ¿Cómo fueron perfeccionados? Es toda una épica, una epopeya. Muchas veces, muchos de los creadores de estas máquinas no eran ingenieros ni científicos de universidad, eran por lo que llamaríamos ahora obreros especializados, muy talentosos, muy eficientes, que sin cero matemáticas, sin cero conocimiento especial de metalurgia, empezaron a experimentar con máquinas y empezaron a crear la típica como del Ciro Peraloca, el inventor. Como de miles de cabezas talentosas y de esfuerzos y de tenacidad y de paciencia, ganándole a miles de obstáculos, se desarrolló la era del vapor, la máquina de vapor. Amigos, este libro es muy entretenido. Yo me acuerdo hace muchos años, estuve conversando con un ingeniero de ferrocarriles y me decía que la parte más difícil de la ingeniería es la termodinámica, que tiene que ver total y completamente con el tema de la conversión de energía de una forma a otra, y lo difícil que eran los cálculos en ese área. Me decía eso porque estábamos hablando de cálculos y él me sacó a relucir ese ejemplo. No sé si será cierto, yo conozco algo de esas cosas, pero no estoy en condiciones de establecer nada. Pero además da lo mismo, no se necesita ser ingeniero para apreciar la gran aventura humana que hay detrás de